¿Qué tal, amigas y amigos, obreros, campesinos y demás interesados en nuestra prensa? El día de hoy vamos a platicar acerca de dos artículos del Antiimperialista número 4 que tenemos aquí. Los dos se refieren a la situación del aeropuerto en la Ciudad de México. Este que habla de las tareas para defender a los trabajadores en general. Y este pequeñito que va más en particular a la cuestión de la mujer trabajadora. Entonces, para platicar, tenemos el día de hoy a Humberto. Humberto, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, pues vamos a entrar ya en materia. Entonces, estábamos comentando el detrás de cámaras que han empeorado las condiciones de los trabajadores aeroportuarios en los últimos 30 años a raíz de la entrada del TEMEC, pero particularmente estamos en una coyuntura en la que pues el trumpismo ha lanzado toda una serie de ataques al sur global, incluso a sus socios imperialistas, les ha apretado las tuercas y esto ha tenido también un impacto en el aeropuerto. Entonces, ¿quieres comentarnos un poco sobre esto y para empezar a entrarle al tema? Sí. Claro, sí, primeramente, como decías, Gaby, hay una situación que ha venido viviéndose en el tema laboral del aeropuerto, y es que se ha degradado la condición de los trabajadores constantemente. Quiero decir que no es que antes era una situación de privilegio o muy cómoda, pero tras el Tratado de Libre Comercio y todo este periodo neoliberal que se vivió desde ese mismo tratado, ha habido una ofensiva contra los trabajadores, ha tratado, pues, donde las empresas han impuesto sus condiciones, sus intereses, lo que más les conviene, a costa de los salarios, de las condiciones de trabajo, de la estabilidad en el empleo. Es decir, ha avanzado a pasos agigantados una degradación de las condiciones laborales que, como decías tú, ahora con la ofensiva particularmente grotesca lanzada por Trump, vemos que las condiciones se vuelven todavía más precarias. Esa es la cuestión. No es nada que nos extrañe que el imperialismo y la patronal y sus lacayos locales quieran siempre sacar el mejor margen de ganancia. Sabemos que eso va a ser, pero ahora estamos viendo un recrudecimiento de esta circunstancia. Particularmente, bueno, lo último fue que se restringió el ingreso de aerolíneas al territorio estadounidense, ¿no? Porque finalmente pues ellos son los que ponen las condiciones, incluso son los que determinan todas las cuestiones de seguridad en el aeropuerto. Y bueno, esto fue a raíz de que pues no les gustó que mucha de la carga se había transferido al nuevo aeropuerto, al Felipe Ángeles, y pues ellos ven mermados sus intereses y pues hicieron esta medida, ¿no? Que va obviamente contra la soberanía pues de toma de decisiones sobre los aeropuertos y forma parte pues de este apretar de tuercas que mencionábamos anteriormente, y vemos que el gobierno mexicano pues ha conciliado, ha cedido terreno, es lo que hemos observado en esta circunstancia y en muchas otras. No se planta cara a la ofensiva imperialista pese a los discursos, ¿no? Y me gustaría que platicáramos un poco acerca de los trabajadores, que algunos están como preocupados, desmoralizados, muy divididos. ¿A qué se debe esta situación? Pues mira, lo describes bastante bien. Es lo que está pasando con los trabajadores. ¿A qué se debe? Principalmente a que sus sindicatos pues no son una herramienta de defensa de ellos prácticamente en ningún sentido. Es decir, ellos saben perfectamente cuáles son sus problemas, que necesitan ganar más,
que las condiciones de trabajo son realmente odiosas, pero su sindicato no va a responder a eso. O sea, y de hecho tenemos ejemplos, ¿no? Muy recientes. O sea, por ejemplo, los controladores llevan como un año trabajando bajo protesta, pero pues esto no ha tenido el efecto que nos gustaría ver en defensa de sus intereses, porque pues es una medida simbólica, ¿no? Claro. También se detuvo la huelga que pudieron haber tenido las sobrecargos y los sobrecargos. Pues ahí fue una conciliación, la verdad, de la burocracia, y se mantuvieron estas condiciones como por ejemplo el contrato A, el contrato B. Sobre estos ataques del imperialismo estadounidense, pues realmente casi no hemos escuchado nada de la dirigencia que hayan dicho algo, pero en general las dirigencias lo que han hecho es irse a esto de la unidad nacional, que ha sido muy nocivo para que los trabajadores puedan enfrentar estas condiciones adversas, ¿no? Porque los une con su enemigo de clase, los une con la patronal, que tienen intereses completamente contrapuestos. Patronal, llámese nacionales o extranjeros, ¿no? Pues mira, hay que ver por dónde hay que empezar. Si decimos que los sindicatos no están jugando el papel que deben de jugar en defensa de los trabajadores, porque son organismos de los trabajadores, o sea, los trabajadores lo primero que tienen que plantearse es qué tienen que hacer sus sindicatos. Obviamente necesitamos sindicatos más fuertes, más extensos, que convenzan a más trabajadores de estar sindicalizados, que haya acciones comunes coordinadas de diferentes sindicatos frente a una patronal fuertemente organizada, además. O sea, eso es importante. Si los trabajadores entienden perfectamente o tienen un entendimiento de hacia dónde deben ir sus organizaciones, cómo deben de trabajar o cómo deben de funcionar, entonces el segundo paso es: tenemos los dirigentes que van a actuar de esta manera, van a ir en ese sentido. Si es así, adelante, pero si no es así, entonces se deben de poner adelante de los sindicatos a esos trabajadores decididos y comprometidos con hacer avanzar los intereses de todos los trabajadores. Y es así, aquí pues sí necesitamos una unidad, una gran unidad obrera. Sí, es importante ese punto que haces, porque justamente ante el enojo por cómo actúan las direcciones, es que algunos trabajadores dicen, pues ya para qué tengo sindicato, mejor me desafilio, o para qué voy a pagar una cuota si cuando uno los necesita no se les ve en la cara por ahí, ¿no? Algunos ni siquiera conocen quiénes son sus representantes sindicales, ni mucho menos, pero no es por ahí la cuestión, sino como tú lo planteas, que se formen núcleos de trabajadores que son los que están tratando de plantear esta lucha, en este caso pues luchas defensivas, porque lo que hemos visto es que hay realmente ataques, y ahorita es el momento que se está planteando este tipo de luchas para no perder lo que ya se ha ganado con mucho trabajo, y claro, para tratar de mejorar las condiciones. Pero ahí, ¿cuáles son los obstáculos a eso? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, ya hablamos del obstáculo que pueden ser que son las direcciones que no actúan conforme a los intereses de los trabajadores. Pero ahora vamos a las ilusiones de los trabajadores. O sea, nosotros sabemos que existe una ley federal de trabajo, existe una constitución que plasma los derechos fundamentales de los trabajadores, pero es letra muerta. O sea, un ejemplo: la ley establece que los trabajadores eventuales son eso, eventuales. Son algunos trabajos que por algunas circunstancias de épocas de mucho trabajo, obras determinadas o expansión, es decir, que solamente cuando hay que sustituir a trabajadores que se van de vacaciones o trabajadoras que tienen licencia por maternidad, hay que contratar a unos trabajadores eventuales. Pero ahora el sentido del trabajo eventual es que la gran mayoría de los trabajadores son eventuales. ¿Eso qué significa? No hay seguridad en el empleo,
están expuestos a que en cualquier momento la patronal decide no contratarlos, y por lo mismo se sienten muy desprotegidos, y además piensan, bueno, si hago algo no me van a contratar, tengo que estar bien sometido. Y se ahorran hasta el despido, ¿no? Porque simplemente no te despedimos, lo que pasa es que no te recontratamos. Y se acabó. Ese es uno de los aspectos. Y mira, y aquí hay un importante dividir y vencerás. Es decir, tener muchos trabajadores eventuales es un divide. ¿Por qué? Porque los trabajadores que sí tienen planta, los que sí son de base, ellos saben perfectamente que hay una cantidad enorme de trabajadores que quisieran tener su puesto. Sí, claro. y entonces, pues también tienen esa presión frente a la patronal y hasta al propio sindicato, de que no vaya yo a rebasar cierto límite de inconformidad o demostrar que no estoy de acuerdo, porque por mí hay muchos afuera, y no afuera, aquí al lado mío, mis propios compañeros. Es un dividir y vencerás, pero también funciona ese dividir y vencerás con las compañeras trabajadoras. Ahí es otro aspecto que es muy importante. Se han ido perdiendo las condiciones específicas que hacían al trabajo de las mujeres en el aeropuerto: transporte, guarderías, apoyos para el cuidado de los niños enfermos, licencias de mar. Todo eso se ha ido perdiendo. Pero ahora, aunque está consignado en la Constitución y aunque está consignado en la Ley Federal del Trabajo y hasta en los contratos colectivos, no se lleva a cabo. O sea, nadie se encarga de ver que eso se cumpla. Hay una ley muy... en la Constitución hay una parte que dice a trabajo igual, salario igual. Salario igual. O sea, y hay una discriminación permanente sobre los salarios de las mujeres, ¿no? Claro, sí, pero pues mientras nadie ponga un alto, pues tampoco... Pero, y además hay otra situación, ¿no? Incluso si se cumplen esos contratos colectivos o lo de la Ley Federal del Trabajo, si tienes una gran cantidad de mujeres trabajadoras que están bajo estos esquemas de contrato eventual, pues simplemente no les van a dar ese tipo de derechos, ¿no? Claro, y ha sucedido mucho que te embarazas, no te vas a volver a contratar. Ahí cuando estés disponible te das una vuelta. Es decir, ese es. Pero el dividir y vencerás funciona de esta manera. A los compañeros trabajadores se les dice: la condición de la mujer de opresión no es insoportable y existe porque ustedes son unos machos. Es decir, hacen caer sobre la espalda de los trabajadores hombres la cuestión de que de ellos depende que se mejore la situación de la mujer en el aeropuerto. Obviamente estamos en contra del machismo, obviamente, sí, claro, estamos en contra. Y hay prejuicios machistas, ¿no? Pero claro, la cuestión, creo, clave es que no es una cuestión ideológica, sino esa ideología del machismo pues sirve a intereses particulares, ¿no? Claro. Y entonces los hombres dicen: ok, entonces nosotros tenemos que soportar esta situación porque la empresa nos está obligando a que actuemos de esta manera, y nos critica y nos victimiza o dice que nosotros somos los responsables, cuando la empresa misma es completamente antimujer. Sí. No hay comedores, no hay transportación, no hay... una serie de condiciones fundamentales para las mujeres. Pero la empresa está bien, ¿no? Sí, esos esquemas en realidad son nada más una careta, ¿no? Que oculta pues toda esta explotación y condiciones pésimas para hombres y para mujeres, y obviamente particularmente peores para las mujeres, pero darles una plática de sensibilización o lo que sea no va a solucionar las cosas, y sí va a generar todo este tipo de fricciones, de culpabilizar a los compañeros por todas estas cosas que
no le benefician a nadie, ¿no? La opresión de la mujer no le beneficia a nadie y de hecho que se mejoraran sus condiciones estaría en el beneficio de todos en su conjunto. Trabajadores, hombres y Sí, mujeres. o por ejemplo esta cuestión de los trabajadores temporales, si ellos tuvieran contratos definitivos, sería bueno también para los que ya tienen su contrato, porque por ejemplo si se plantea una lucha y hacen un paro, una huelga, van a tener ese apoyo, Claro. que ahorita como está dividido, nada te lo asegura que lo van a tener, porque a lo mejor el temporal va a decir, pues no es mi problema, o yo no quiero quedar mal. O si es mi problema, pero si yo hago algo, ya no me van a contratar. Ajá. Así es. Sí. Pero hay un tercer aspecto que hay que tomar en cuenta y es muy importante, y es el arbitraje obligatorio del Estado. O sea, tenemos toda una serie de funcionarios del gobierno, de la Secretaría del Trabajo, de los juzgados laborales, que por ley intervienen en los conflictos obrero-patronales, por ley, ellos deben de estar ahí. O sea, y es normal que haya trabajos que piensan que porque se trata de el gobierno de Morena, porque han declarado decenas de veces que primero los pobres, que los intereses de los de abajo son los más importantes, piensan que van a intervenir. Es más, durante procesos de huelga como los trabajadores de Lázaro Cárdenas, estaban completamente seguros de que si intervenía Sheinbaum iba a ser a favor de ellos, pero la verdad es que no es así. Y también en la huelga de Chapingo era lo que nos decían, ¿no? E incluso lo que hizo la dirigencia, como ir y plantarse ahí en negociaciones, de que en la mañanera fueron también. Y es lo que tú dices es muy cierto. Piensan, este estado sí nos va a apoyar, pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí te dejo completar la idea que estamos... No, pero mira, lo que ocurre es que la táctica o la estrategia del gobierno de Sheinbaum, de Morena, del populismo, es decir, es tratar de conciliar los intereses de los poderosos con los de los pobres, con los de los oprimidos. O sea, y esto nunca ha sido posible. Es decir, no hay un balance en el cual aquellos van a ceder parte de sus ganancias, parte de sus intereses a favor de mejorar las condiciones de los más oprimidos, de los más pobres, de los más necesitados. O sea, la tendencia que hemos visto, no solo desde Tepec, no solo desde los gobiernos del PRI, en toda la historia de cuando ha habido gobiernos que representan los intereses de la burguesía, es precisamente hacer avanzar los intereses de la burguesía. Sí, claro. Pero ahora particularmente en el marco, en el contexto de la ofensiva del imperialismo, o sea, lo que han hecho estos gobiernos, y no me refiero solamente al de Sheinbaum, podemos hablar del de Petro, podemos hablar del de Lula, del mismo Maduro. Es decir, buscan conciliar con el imperialismo, buscan su pequeño espacio de existencia donde le ofrecen como un tributo el sufrimiento de los trabajadores. Y eso es lo que está pasando acá también. Y en realidad llegan a ceder cuando piensan que van a perder muchísimo más. Y esa presión solamente la puede ejercer pues como que la clase obrera cuando está decidida, ¿no? Y para eso necesita una estrategia independiente, porque si siguen la misma estrategia que hemos visto hasta el momento, pues es siempre estar cediendo, ¿no? En aras de, no, pues es que la unidad nacional, todos contra el imperialismo, y ese tipo de cosas que realmente solo sirven para engañar a los trabajadores, de que tienen una comunidad de intereses con sus explotadores, ¿no? Claro, y hay una manera muy clara de oponerse al imperialismo, enfrentándolo, dándole cara, no dejando que avancen sus pretensiones y sacudirse los mecanismos por los cuales están llevándose toda la riqueza del país a costa del hambre de la mayoría de la población, como el pago de la deuda, del Fobaproa, del IPAB, los rescates a estos supermillonarios financieros. Es decir, están haciendo cargar sobre la espalda de los trabajadores
esas crisis, esas maniobras financieras de alto vuelo que al final de cuentas le están costando su estabilidad, su salud a millones de seres humanos. Mira, yo recomendaría de una manera muy fuerte leer con atención los artículos del antiimperialista, porque precisamente estos argumentos de lo que hemos comentado están más profundamente explicados y mostrados en el conjunto de los artículos que hay en este periódico. Así y tenemos muchos, ¿no? Del terreno nacional. Aquí está, por ejemplo, de los paros de la CENTE que ocurrieron este año, y pues muchas otras cuestiones. Pues les agradezco mucho habernos prestado un momento de su atención. Ojalá puedan visitar nuestra página de internet, mirar otros de nuestros videos, y pues sin más por el momento, les mandamos un cordial saludo, un abrazo. Por allí coméntenos si están de acuerdo, si no están de acuerdo, por qué. Y bueno, pues hasta la próxima, compañeros. Hasta luego.